Noticias de nuestro Canal 8, la señal 23 y vivetupuerto.cl con la transmisión y retransmisión de las informaciones y a través de las diversas plataformas existentes. Nos acompaña en nuestro set de noticias el secretario regional ministerial de Gobierno, Eduardo Vivanco, a quien saludamos, por cierto, le damos las gracias por el tiempo que se toma para poder compartir sobre todo información. ¿Cómo está, Eduardo? Gusto de saludar. Muy buenos días, Mario Alejandro. Bueno, somos nosotros los que tenemos que dar las gracias por estos espacios que nos permiten comunicarnos con las personas y entregarle la información a cada uno de ellos en la medida que vamos pudiendo. Así que agradecido por estar aquí, esta invitación y poder entregar la información. Seremi, el presidente Boric hizo unos anuncios bien importantes, 7 entiendo, ¿no? Son 7 medidas complementarias a las 200 que ya están en vigencia. Que van a ser tramitadas y esperamos pronto entregadas en el concepto de seguridad económica, porque vienen tiempos complejos, ya estamos en tiempos complejos, y estas son medidas que permiten a las familias que están con mayores complicaciones efectivamente poder sortear estas dificultades de mejor forma. ¿Cuándo comienzan a operar? ¿Tienen que pasar por un filtro primero? Sí, la mayoría de estas requieren, no todas, pero la mayoría requieren ley y por lo tanto van a pasar al Congreso. Eso se espera su concreción pronto y que se apliquen el segundo trimestre de el segundo trimestre de este año, una vez aprobadas por el Congreso, en el momento en que se espera que ya estemos iniciando un proceso de recuperación económica, para darle un impulso a este tema. Entonces ahí ya se espera que efectivamente estén estas medidas en implementación completa. ¿Podríamos tocar algunas medidas que son importantes para información de la gente? Sí, la medida más importante, o por lo menos la que ha concitado mayor atención de la ciudadanía, es el incremento al doble del monto aproximadamente a 120.000 pesos del bono marzo, ¿ya? El famoso bono marzo, que abarca más o menos como 3 millones de personas en el país, 1,5 millones más o menos de familias, y que en nuestra región corresponde a un piso de 152.000 familias, unas 309.000 personas, que sería el piso. Y digo el piso porque esto es lo que se recibió hasta el año 2020, y por lo tanto esa cifra subiría un poquito en esta región porque siempre se van incorporando nuevas personas. Entonces esa es como la medida más llamativa, llamemos, que se incremente al doble este bono marzo, que justamente llega en el momento que las familias más lo van a requerir. ¿Eso significa que este bono marzo va a estar realmente ya entregado a la gente en marzo o tiene que pasar por el Senado y se puede demorar un poco? No, se calcula que a esa fecha ya va a estar implementada en el Congreso la tramitación completa, pero se va a pagar todas las personas que recibieron este bono el año 2022 lo van a recibir el 2023 sin problema. Y va a haber una reliquidación o un segundo pago, o este doble que le estoy planteando yo, cuando esté aprobada completamente la ley, que se espera que sea en esa misma fecha, un poquito más puede ser. Muy bien, ya, ese es un punto. Esa es una de las 7 medidas, ¿verdad? La otra es el bolsillo electrónico familiar. Este es un beneficio que consiste en 13.500 pesos entregados por carga familiar directo al RUT. Esto reemplaza a lo que era el subsidio de la canasta básica de alimentos, ¿no es cierto?, que era bastante más engorroso, que tenía que ver con un cálculo que en la medida que el IPC fuera creciendo, entonces se le va a ir bonificando. Ahora significa y se estandariza un pago que va a ser por todo el año, ¿ya? 13.500 pesos por familia. Eso va a ser este bolsillo electrónico familiar que se va a cancelar directamente en la cuenta RUT de las personas. ¿Cuáles son las personas en el fondo en general que estamos hablando? Estamos hablando de las personas con mayor necesidad económica, el 40% de la población más vulnerable. Está acotada y tiene que estar acotada porque si estas medidas se hicieran muy amplias, podríamos estar generando nuevamente un proceso inflacionario o evitando que nos vayamos saliendo de este tema inflacionario que nos afecta en todos los aspectos de la vida, pero particularmente a la gente que menos necesita. Entonces, es acotado a la población que más requiere este tipo de ayuda. ¿Cuál otra más está en carpeta?
Está el incremento en un 20% de la asignación familiar y el subsidio único familiar, ¿no es cierto?, que es la misma población del bono marzo, ¿ya? Que se va a incrementar en un 20%. Por lo tanto, más o menos se calcula 40 y tantos mil pesos una familia que tenga 12 cargas familiares. El incremento es como 3.500 pesos, ¿ya?, por carga, ¿ya? Pero el completo, el subsidio completo es ese. Entonces, ese también se va a incrementar. Ahora, respecto de esto, se está también planteando la automatización. Hoy día hay más o menos un 40% de 900.000 niños, niñas y adolescentes que podrían estar recibiendo este beneficio, que no lo están recibiendo por problemas en la fase de postulación. Entonces, al automatizar este subsidio, se empieza entonces a incrementar la cobertura que va a tener. Entonces, van como en paralelo. Este incremento también se está pensando con un proceso de automatización para tener mayor alcance en la medida. Ya, y siguen otras medidas, ¿no? A propósito. Sí, está también un incremento en los convenios con las farmacias, que la idea es subsidiar, ¿no es cierto?, hacer estos convenios de rebaja de ciertos medicamentos. Hoy día son 2.700, se piensa que esto se va a incrementar a 6.900 medicamentos que van a ser bonificados, ¿no es cierto?, a través de estos convenios. Se logra ahora un convenio ya con locales en todo el país. Vamos a subir como de 240 a 512 farmacias más o menos distribuidas en el país. Y se espera además una rebaja de aproximadamente un 32% en el valor de los medicamentos en estas cadenas de farmacias que hagan estos convenios. Por lo tanto, también ahí hay un beneficio importante que en la suma de todo esto que estamos hablando y algunos otros que podemos seguir conversando, se espera más o menos que una familia promedio de dos cargas familiares termine recibiendo alrededor de 158.000 pesos mensuales, ¿ya?, como aporte directo a la economía familiar. Bien, ¿estamos hablando de todas las farmacias? No, hay convenios, y hay convenios ya establecidos, se van a incrementar estos convenios. Y por primera vez, digamos, porque no se había logrado la cobertura en todo el país, ahora va a estar la cobertura en todo el país. Me parece que la región de Atacama era la región que no teníamos todavía convenio, que ya se logró alcanzar con algunas cadenas de farmacia, convenio también en Atacama. Entonces ya tendríamos cobertura de estas 512 farmacias en todo el país. Lo que es un logro importante por el tema económico y los remedios que no necesariamente son muy baratos. Justamente, claro, las personas que tienen muchas veces están pensionadas, que la pensión se hace poca, bueno, tener esta alternativa también obviamente ayuda, y en general a todas las familias. Todos tenemos que en un momento u otro comprar algún tipo de medicamento. Pero estos son los medicamentos de mayor uso en las enfermedades particularmente más crónicas. Muy bien. También hay otros aspectos que tocó el presidente, ¿no? Sí, bueno, él también planteaba las becas, ¿no es cierto?, de alimentación para niños de pre-kinder y kinder, que se van a ampliar a 50.000 chicos de esa edad, ¿no es cierto?, para poder ayudar también con alimentación. Y la beca de alimentación de los estudiantes secundarios también, que va a subir, que era un compromiso que se tenía, en 5.000 pesos también. Entonces ahí otra pequeña ayuda que va sumando, como decíamos, que al final terminan en 158.000 pesos en el fondo. Y bueno, en términos de actividad económica, estamos hablando de seguridad económica, está la medida de el IFE laboral, que se amplía el plazo de postulación, que junto con el subsidio protege. El subsidio protege va hacia las mujeres que tienen hijos, que al tener una bonificación permite dejar su bebé recién nacido, ¿no es cierto?, a buen resguardo mientras ella se va a trabajar, por lo tanto se incentiva el empleo. Y en el caso del IFE laboral es un subsidio que va directo al trabajador para poder incentivarlo a que efectivamente salga a trabajar, con lo que se espera entre la protección del empleo que hoy día está vigente, junto con incentivar nuevos empleos. Se espera alcanzar una cifra de 600.000 trabajadores de forma permanente, ¿no?, como incentivo. Por lo tanto, ese es un subsidio que va directamente a los trabajadores. Y finalmente hay un último beneficio, el séptimo beneficio, que tiene que ver
con una bonificación, ¿no es cierto?, a los créditos, especialmente en el área de construcción. Este es como un FOGAPE de la construcción, un fondo de garantía, ¿no es cierto?, que permite mejorar el acceso al crédito a la gente de la construcción. Con eso también se protege el empleo actual, se genera un poco más de empleo y también las empresas permiten, ¿no es cierto?, ir absorbiendo de alguna forma el alza del costo de los materiales que también está afectando. Entonces, con eso también se logra proteger más empleo. Por eso estamos todo el tiempo hablando de que esta es la parte de la seguridad económica, estas 7 medidas, que refuerzan otras 200 que están en www.chile, siempre se me da chileavanzando.cl, que es nuestra página donde están enumeradas todas estas medidas, el tema de la parafina, los descuentos de bonificación a los combustibles, etc. Ahí uno puede buscar. Estas, una vez que se aprueben, evidentemente, van a ser incorporadas a estas otras medidas. Y todas ellas, en definitiva, buscando tanto la seguridad económica como la seguridad social y la seguridad pública. Seremi, ¿usted diría que estos apoyos llegaron en un momento oportuno? Van a llegar en un momento oportuno, toda vez que, primero, marzo, abril y mayo es un trimestre complejo para todas las familias en el país. Por lo tanto, si todo sigue su curso normal, que esperamos que así sea, llegaría en un buen momento, donde los niveles de gasto en las familias se incrementan, pasa la estacionalidad del verano, donde hay ciertos alimentos más baratos, donde hay empleos estacionales fuertemente desplegados. Justamente cuando eso baja, llegan estas ayudas y nos permiten finalmente pasar este momento y seguir avanzando en lo que será el resto del año. Ahora, todas estas situaciones, como lo han sido hasta ahora, van siendo evaluadas y eventualmente, si se requieren, podemos ver más ayuda. Ha sido un año en general complejo. Hay una guerra internacional que ha afectado muchos de los productos que consume Chile y en general al mundo, la guerra de Ucrania con Rusia, coletazo de lo que fue también la pandemia del virus COVID-19. Por lo tanto, estamos en todos estos 9 meses han sido una situación bien compleja, bien difícil, bien tensionante, problemas también de seguridad pública, de la macrozona sur, en fin. Y el año 2023 va a ir, esperamos nosotros, a partir de justamente cuando llegan estas ayudas, ya recuperando el país. Por eso el énfasis del presupuesto se ha puesto en seguridad en estos aspectos que le acabo de mencionar, ¿no es cierto? Seguridad económica, estas 7 medidas que acabamos de plantear con mayor detalle, están en esa línea de asegurar que la gente tenga un trabajo de calidad y tenga la posibilidad de seguir avanzando, seguridad pública o seguridad ciudadana, ¿no es cierto?, que es una arista que es un poco diferente, y seguridad social. Seremi, lo vi en una nota, llevándolo ya a otro aspecto de su trabajo, lo vi en una nota con el secretario regional ministerial de Salud, con el doctor Barra, recorriendo algunos recintos como el estadio, por el tema de, no sé si entusiasmar o invitar a la gente a la vacuna, ¿no es cierto?, la que está faltando, la bivalente. Bueno, sí, tenemos un problema complejo, ¿ya? Entre el verano, el paso del tiempo, la normalización de nuestras vidas cotidianas nos ha llevado a un alto grado de relajo en las medidas de protección contra este virus y esta pandemia que no nos deja todavía, está ahí, el virus sigue circulando. Entonces, esta vacuna bivalente va enfocada a cierta población, no es para todas, son los mayores de 60 años, son los enfermos crónicos que entre los 12 y 59 años, ¿no es cierto?, que tienen algunas patologías crónicas que pueden ser vacunados y por lo tanto, si bien no es para toda la población, es para la población justamente más vulnerable, la que necesitamos proteger en mejor medida. Y ahí los números no son nada alentadores, tenemos un 4% de cobertura de enfermos crónicos y por lo tanto es muy baja, que son precisamente las personas que sufren esta enfermedad de una manera con cuadros más graves, incluso con mucha más mortalidad que el resto de la población. Por lo tanto, ante esta circunstancia de falta de ánimo, por llamarlo de alguna manera, o descuido un poco de la gente de relajarse, hacemos un llamado, y lo hicimos con el doctor Barra, para que se retome. Es preocupante la situación de la provincia de Biobío, por ejemplo, que no siquiera llega al 3% de cobertura la vacunación con esta cepa bivalente, que
permite, en general, el resto de las vacunas también, tener un alto grado de protección contra variantes que van surgiendo cada cierto tiempo. Ha demostrado ser, de entre todas las medidas que se han tomado, la más eficiente, la más eficaz, la mejor para el combate contra el COVID ha sido la vacunación. Por lo tanto, un relajo en la vacunación es una especie de renuncia a la mejor herramienta que tenemos para mantener nuestra población a salvo de este virus. Bien, o sea, el verano viene con ese compromiso, pero ya es particular, individual para la inoculación. Sí, no me recuerdo, el doctor Barra dio el detalle, pero me parece mucho que eran 100 y tantos locales de vacunación, porque toda la red asistencial se está vacunando, más otros puntos que tiene la Seremi de Salud, más otros puntos que tiene el Servicio de Salud. Hay todavía una alta cobertura de locales donde la gente se puede ir a vacunar. El problema que tenemos es que parece que sentimos, y esa es una impresión ya más bien personal, que como que esto se terminó. Y esto se termina o se controla en la medida que las medidas que tomemos para prevenir esta enfermedad las mantengamos en nivel alto. Y la vacunación, en ese aspecto, como dicen ahora, está guateando, o sea, está baja. Y eso hay que remediarlo y hacemos siempre el llamado a la población a que la que corresponda, ¿no es cierto?, se vacune nuevamente. Lo quiero llevar a otra cosa, Seremi, con el cierre de año hubo 7 crímenes acá alevosos. Como autoridad me imagino que también le provoca cierta inquietud el tema de la seguridad o inseguridad que se viven en ciertos momentos y que aparece en la crónica roja ya profusamente, ¿no? Sí, bueno, la seguridad pública ha sido un tema que nos ha acompañado en la gestión del gobierno desde que nos instalamos, ¿ya? Yo, cuando llegué teníamos problemas en la macrozona sur, con atentados graves y muy graves, y por lo tanto había mucha tensión. El gobierno fue respondiendo con distintas medidas a la contingencia de esa seguridad, ¿ya? Y tanto es así que ya hay algunos resultados que, sin ser, digamos, para hacer una gran celebración, pero que son auspiciosos, las situaciones de violencia en la macrozona sur han disminuido significativamente. Hay 192 personas detenidas que están vinculadas a distintos hechos de violencia. No me recuerdo exactamente digamos, la provincia de Concepción, pero son más de 80 los detenidos. Por lo tanto, se están obteniendo resultados. De eso hay 38 querellas presentadas por el gobierno por distintos hechos de violencia en las zonas rurales. Entre 15 de ellas creo que son en quema de camiones, vehículos, infraestructura, y 2 han sido específicamente por el robo de madera. Se implementó, ¿no es cierto?, un sistema para controlar la fuente de financiamiento de este tipo de situaciones, porque allí hay encubierto una serie de delitos amparados en este tema, y se ha ido avanzando fuertemente en eso y los resultados ya empiezan a verse. Bueno, el tema de los asesinatos igual requiere ya una atención distinta y las policías y las modificaciones que se están haciendo en temas de inteligencia, porque muchos de estos asesinatos tienen que ver con narcotráfico, con riñas entre pandillas, sobre todo en la zona de Los Ángeles, por ejemplo, que se desbarataron importantes bandas de narcotraficantes que durante muchas semanas iban matándose unos con otros en la calle, en vehículos y obviamente con riesgo para cualquier transeúnte. Entonces, eso también se tiene que ir abordando. Y así como hemos tenido éxito en el control de los hechos de violencia en la macrozona sur y con respecto al robo de madera, que financia mucho de esa actividad delictual, esperamos también durante el 2023 ir controlando otros hechos, otros delitos que van tomando relevancia por su frecuencia o por su repercusión pública, como evidentemente son los asesinatos que se han incrementado fuertemente en nuestro país. Escuchaba yo a la delegada presidencial sobre el puente ferroviario. Hay dudas acerca de que puede estar funcionando en marzo porque tiene que haber estudios, etcétera, tiene que trabajar una empresa, entregar primero los resultados, ¿no es cierto?, de lo averiado que está el puente. Marzo pareciera o parece que va a ser complicado en el tema de traslado de personas, el tema vial, ¿eh? A ver, pero bueno, cuando no hay certeza es porque hay duda.
¿verdad? Por cierto. Sí, se están haciendo estudios, ¿no es cierto? Que 30 días a partir del momento en que se inició, ya llevamos un par de semanas, se nos va a entregar un resultado de cómo está el resto de la estructura del puente. Y recién ahí sabremos, no podemos saber antes, no hay certeza, por lo tanto hay duda, de cómo están las condiciones del resto de la estructura del puente ferroviario, y recién ahí podremos decir si está antes de marzo o no estará antes de marzo. No vamos a esperar el resultado necesariamente de ese estudio. De hecho, ya se encomendó a la Seremi del Transporte la realización de una mesa de trabajo para hacer un plan de contingencia, un plan B, llamémoslo así, para el caso que efectivamente el puente no esté en condiciones de poder asegurar el tránsito de carga y pasajeros como tiene que ser en las condiciones de seguridad óptimas. Por lo tanto, se está trabajando en ese tema y tendremos, ojalá, buenas noticias de que el puente se encuentra en las condiciones operativas necesarias para poder hacerlo en condiciones de seguridad. Y si así no fuera, un plan alternativo para poder llegar al mes de marzo con la posibilidad de que la gente tenga el menor trastorno posible a ir a sus estudios o ir a su lugar de trabajo, y que los insumos y productos de la actividad productiva de la región puedan circular entre ambas riberas del río sin ningún inconveniente. Seremi, finalmente quisiéramos, en un año que asoma complejo por tantos temas locales, regionales, nacionales, le dejara un mensaje a la gente, por último, de esperanza, y que las cosas por lo menos hay que abordarlas de la mejor manera posible en beneficio de tanta gente que sale a trabajar, los que van a volver al estudio en marzo. Una palabra de aliento por lo que viene, principalmente en un calendario medio complejo. Bueno, lo que es muy cierto que en estos 9 meses que hemos estado en el gobierno, hemos ido enfrentando no solo los problemas estructurales que llevó este gobierno a ser gobierno, que parten con las demandas del 2019 de cambios estructurales. Estamos enfrentando primero el tema de pensiones, ¿no es cierto?, también con una reforma tributaria. Por lo tanto, estamos no solo ocupados de esos cambios estructurales, sino que, como partimos conversando hoy día, de la coyuntura y las ayudas en la medida que la gente lo requiera. De cada uno de los problemas del transporte vial que estamos ahora conversando, nos estamos ocupando y estamos encontrando soluciones, y así se ha ido mostrando en varios de estos eventos que hemos ido viendo. Por lo tanto, el llamado es a que efectivamente, con lentitud, porque son situaciones como los puentes que llevan muchísimos años de abandono, nos estamos haciendo cargo de todos los problemas de arrastre que vienen desde mucho tiempo, como de los problemas nuevos. Y estamos logrando avanzar con dificultades, pero hemos logrado avanzar. Lo que no nos pueden decir, creo, sinceramente, es que no hemos enfrentado los problemas ni hemos avanzado en sus soluciones, porque los números que aquí hemos presentado y otros que podríamos ver en otros momentos indican que vamos avanzando. Y por lo tanto, en este casi primer año, que ni siquiera llevamos un año en el gobierno, hemos avanzado y vamos a tener la fortaleza, el ánimo de seguir avanzando en la solución de los problemas de cada persona. Ha sido muy gentil. Gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias. Nos ha acompañado en las noticias el Seremi de Gobierno, Eduardo Vivanco. Retornamos en un instante.